Estamos comenzando con el sistema de escala de distribución o el DMS. En lo que vamos a estudiar los centros de control de operaciones de distribución, al igual que los DMS, que son el sistema de apoyo con supervisión a distancia, equivalentes a, la equivalencia con el sistema de transmisión serían los despachos de carga y los EMS o Energy Management Systems. En esta primera clase vamos a ver el concepto general de estos centros de control de operaciones. Luego nos vamos a meter un poco más adentro del escala de distribución. El escala de distribución tiene unas características porque la propia red de distribución es distinta a la red de transmisión y tiene unas características en la operación y por lo tanto en los datos que tiene el SCADA, cómo se maneja. Y por eso es importante el tercer punto, la tercera clase referente a este sistema, porque vamos a entender un poco dónde hay datos medidos en tiempo real y dónde hay información calculada que no puede ser medida o que no es medida, o que no es lo común en los sistemas de distribución, y luego otras herramientas de apoyo que sirven a la operación, que ahora sí también son más importantes porque son herramientas que completan los datos que no tiene el sistema SCADA. Los DMS son distintos, o la operación de los sistemas de distribución, por las mismas características de las redes de distribución, son distintos a los SCADA de transmisión, y vamos a trabajar esas diferencias, al igual que los centros de control de operaciones o centros de control de distribución, dependiendo del nombre, no coincide en todas las empresas, no lo llaman de la misma manera, pero siempre se sabe cuando están hablando, refiriéndose a un centro de control, que no es un despacho de carga, están hablando probablemente de distribución. Y unas características generales de la operación de la red de distribución. En el esquema de los centros de control y los despachos de carga y toda esa conexión que hay entre el sistema, de una forma de coordinar las operaciones que no hayan, para evitar accidentes, para evitar mal uso de la red, para aprovechar al máximo las capacidades de esa red eléctrica que se tiene. Los centros de operaciones dependen de un despacho de carga de la empresa. O sea, tenemos una empresa que tiene un despacho de carga, que es la empresa número 2, y esa probablemente va a tener uno o más centros de operaciones de distribución con sus escadas, que puede tener uno que coordina toda distribución y luego 3 centros de operaciones de distribución distintos, separados. Puede ser geográficamente, puede ser por niveles de tensión, dependiendo de la empresa, cómo considere que es hacerlo mejor. No hay una sola regla, igual que en los despachos de carga, no hay una sola regla de cómo organizarse. Eso va a depender de cómo la empresa ha decidido que sus operaciones son más confiables, más seguras, y eso es lo que hace que se organicen. En los centros de operaciones de distribución, lo que se está es operando la red de distribución. La red de distribución, ustedes han estudiado y han estado estudiando, que es una red radial normalmente, por niveles de tensión. Se alimenta de la red, de una red de transmisión que puede ser de la misma empresa o no. Y lo que busca y vigila son que al nivel de los usuarios finales, que está el mayor volumen de usuarios finales está conectado en la red de distribución, pero está muy atomizado. Son usuarios pequeñitos conectados a cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro apartamento. Formamos parte de ese sistema de usuarios que usa esa red de distribución. Y lo que tiene que vigilar la empresa o el centro de operaciones de distribución es que las condiciones eléctricas a nivel de su usuario final sean las mejores. Para eso hay mucha documentación, hay mucha normativa nacional e internacional sobre los niveles de voltaje que tiene que tener y los niveles de calidad que debe tener esa señal eléctrica que le estaría llegando al usuario final. Un COD, se los pongo así a propósito, recibe información en tiempo real de las subestaciones de distribución, recibe datos de supervisión, y además es capaz de operar esas subestaciones
pero solo está ahí. Normalmente la red más extensa que tiene el sistema de distribución no es hasta las subestaciones, a pesar de que las subestaciones son mucha cantidad, mucho más normalmente que un sistema de transmisión. En la red más voluminosa está parte de las subestaciones hacia abajo, hacia el usuario final. Esa red normalmente hacia abajo hay muy poca medición, por eso no se las coloco aquí. Si pudiera haber alguna que vaya en las vías de comunicación, puede ir hacia la subestación y la subestación reporta esos valores o puede comunicarse directamente con el COD. ¿Por qué no hay tanta supervisión aquí abajo? Porque es caro, porque el sistema de transmisión de datos tiene que ser confiable a las velocidades de los sistemas SCADA y eso resulta muy caro. Además que si se pueden hacer mediciones, no hay una limitación, pero se hacen, son muy aisladas, probablemente los clientes más grandes, probablemente en algunas partes de la red que son muy importantes, que necesitan tener una conexión robusta. El sistema SCADA de distribución se llama el Distribution Management System. Tiene unas características que se diferencian un poco de los Energy Management Systems, que son los EMS, que son los sistemas de transmisión. Normalmente tiene capacidades gráficas muy buenas, muy buenas. ¿Por qué? Porque en la red de distribución, al no tener datos, y les decía, la red más grande de distribución parte de las subestaciones. Por lo tanto, y todo el trabajo que hace las operaciones de distribución tiene que ver con esa red que está a partir de las subestaciones, muchas veces dependiendo de la empresa, pero muchas veces a partir de la subestación de distribución hasta el cliente final. Y esa red es extensa y la forma de mejor manejarla es a través de mapas georreferenciados que permitan ubicar ubicar los equipos que queremos atender mucho más rápidamente con las coordenadas. Normalmente lo que se logra hacer con sistemas tanto de supervisión como de control es a través de las subestaciones. Aguas abajo les comentaba, hay muy poca información. Por lo tanto, esa muy buena parte de la red no tiene medición, no tiene ningún mecanismo de control. Todo se hace con presencia de cuadrillas en la calle, o mucho de lo que se hace con presencia de cuadrillas en la calle, o con operaciones automáticas, relés que detectan alguna condición y operan automáticamente. La organización de los centros de operaciones de distribución, igual que los despachos de carga, trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Tiene que ser gente con experiencia en esa red de distribución y en los DMS. Y normalmente, bueno, dependiendo de la empresa, lo pueden dividir geográficamente, lo pueden dividir por nivel de tensión. Se pueden hablar de 3, 4 operadores simultáneos durante el día, que normalmente el día suele ser las horas de más trabajo, a menos de que en la noche ocurra un evento, pero normalmente en el día se hacen mantenimientos programados, hay eventos que ocurren, y hay mucha más gente en la calle. La red de distribución es una red extensa, normalmente con relativamente poca información, pero es muy extensa, mucha gente le mete mano, mucha gente en el sentido de que muchas cuadrillas están simultáneas en la calle. Hay en muchos de las redes de distribución, por ejemplo, los gobiernos locales tienen injerencia y pueden tocar. Los contratistas de una gobernación, por ejemplo, pueden modificar la red, cosa que no es recomendable, pero pudiera pasar. Entonces es una red que está modificando mucha gente, que mantener además esos planos digitales georreferenciados no es un trabajo fácil, es un trabajo muy voluminoso, muy largo, para mantener simplemente al día los planos digitales. Se entrena la gente que trabaja en los centros de control de operaciones, también tiene que entrenarse para evitar accidentes, para evitar daños a la red, para evitar daños a personas y para garantizar que a los clientes se les está atendiendo de la mejor manera posible. Normalmente se llevan bitácoras, se llevan anotaciones digitales. Si el plano está digital, se llevan anotaciones digitales en los planos para
luego el personal que hace los dibujos, que pues, es capaz de cambiar los planos y hace mantenimiento de los planos digitales, pueda hacer las modificaciones a que haya lugar. En esta red ocurren muchos cambios y muchas cosas que quedan por más tiempo que en la red de transmisión. Es una red distinta y se opera distinto. O sea, se pueden hacer modificaciones, hacer cortes en circuitos. A mitad de un circuito se puede hacer un corte y pasar varias semanas antes de volverlo a su condición original. Eso es normal cuando en la red de transmisión no es lo común. La infraestructura de las salas de los centros de operaciones son salas bien iluminadas, normalmente con acceso muy restringido. Eh, tienen todos los equipos porque la idea es que el operador, al igual que el despachador del despacho de carga, no salga de la sala, no deje desatendida la sala. Entonces ahí hay cocinas, tienen todos los instrumentos y todo lo que necesitan para operar, tienen comunicaciones por muchas vías para comunicarse con la gente en la calle, hay cocinas, hay obviamente el baño, todo eso está dentro de la sala, tiene que estar dentro de la sala para que el operador pueda pasar 8 o más horas allí trabajando, ocupándose de la red y no distraído con otras cosas. Normalmente las redes de distribución se alimentan de una red de transmisión que puede ser de la misma empresa o no. Se puede haber una conexión en el que o haber una configuración en la que la red de distribución pertenece a una empresa y la red de transmisión pertenece a otra. Sin embargo, desde el punto de vista de la jerarquía, el despacho de carga tiene mayor jerarquía que los centros de control o los centros de operaciones y distribución. Ante condiciones difíciles en la red en el sistema de potencia, probablemente le va a pedir, el despacho de carga le va a pedir apoyo al COD correspondiente, pero si no tuviera el apoyo en el momento, en el tiempo requerido, pues el despacho de carga puede actuar y desconectar. El problema de esas desconexiones es que normalmente son más masivas, son más inconvenientes porque desconectan zonas de una ciudad o de un pueblo que no era conveniente desconectar, por lo que cuando el despacho de carga le pide a los centros de operaciones y distribución que haga alguna desconexión, probablemente el centro de operaciones y distribución lo va a hacer muy rápidamente para evitar que el despacho de carga tome acciones en un nivel superior de la red de distribución. En la próxima clase vamos a ver el propio escala de distribución, el DMS, sus características, lo vamos a comparar con el EMS y vamos a ver qué datos normalmente se miden y qué datos se calculan. Muchas gracias.